Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Pulso Comarcal, nuestra tertulia en Zona Media Televisión. Hoy nos acompaña Pablo Jurío, como todos los días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Koldo Arriaga. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Y el alcalde de Orlite, Andoni Lacarra. Buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes. Oye, pues muchas gracias por estar aquí, que hoy vamos a hablar de política. Sobre todo últimamente se está hablando que hay políticos que parecen profesionales, que llevan 1000 años en sus cargos o en diferentes cargos. Vosotros tres, bueno, tú estás en activo, vosotros también habéis pasado por la política y nada, quería saber un poco vuestra opinión, si tiene que tener fecha de caducidad la permanencia en la política o si, bueno, hay que aprovechar la experiencia que vas cogiendo en estas cosas. No parecen, son profesionales. Son profesionales. Hay gente que antes a micrófono cerrado decíamos, cuando el Papa era monaguillo y había políticos que todavía están ahora, o sea, que no puede ser. Había que limitar el tema de los cargos, limitarlos todos, por lo menos como máximo 8 años. 4 años en política es muy poco, porque no puedes desarrollar ningún proyecto ni ninguna historia. Para cuando te metes en nosotros, por ejemplo, que hemos estado en los ayuntamientos, para cuando empiezas a saber subir y bajar del ayuntamiento, te salen casi 2 años. Pues porque es muy complejo la autonomía, o sea, la vida municipal es compleja, y más en zonas de una cierta... Por tanto, como decía, pasas un tiempo hasta que te centras y sabes cuál es la dinámica, cómo funciona y cómo todo. Y tienes todavía después 6 años para poder desarrollar tus propios proyectos, los tuyos propios y los de la colectividad, pero que puedas, un plan general, por ejemplo, plan general entre exposiciones públicas, entre informes jurídicos, informes técnicos y no sé qué, se te pasan 2-3 años. Entonces, si cuando has pasado ya que lo tienes todo, ya prácticamente planificado, cambias de legislatura, aquello se va al garete, viene otra corporación, no le gusta lo que hay y te lo vuelve a cambiar. Sí, tenemos una dinámica de impasse total. Por tanto, por lo menos 8 años para poder desarrollar ciertas cosas. Yo lo opino desde la experiencia que tuve entonces, que nos costó poner cosas en funcionamiento, que hoy en día estamos obteniendo buenos frutos, pero gracias a eso, al tiempo que pasó para poder hacerlo. Yo también parecía que nos habríamos puesto de acuerdo, porque antes que lo hemos comentado, ¿no? Y yo también pienso lo mismo. Yo estuve 8 años y creo que casi los 8, y yo estuve de concejal, yo creo que de alcalde es otra... Hay un matiz diferente, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Pablo, pero me parecieron excesivos. La propia dinámica de la administración te quita el espíritu de la frescura, las ganas de hacer, las ganas de... Y en mi caso yo lo noté, yo estuve 8 años, pero yo creo que me sobró algún año a mí. Y por eso estoy completamente de acuerdo con Pablo en que hay que poner un límite 8. Ya casi me parece demasiado. Y luego respecto a los políticos, quizá también hemos hablado de eso, quizás sea uno de los males del país, que se profesionalice. Eso. Que haya quien tenga de profesión ser parlamentario, diputado, senador, no sé qué, y eso quita todo tipo de legitimidad en la medida en que no estás al servicio de quien te vota, sino estás al servicio de quien te ha puesto, que es la ejecutiva del partido, el jefe del grupo, y eso se tiene que terminar. Yo creo un poco como ellos dos, ¿no? Yo creo que más de 8 años no tendríamos que estar en política, y entiendo también que lo ideal sería que las legislaturas no fuesen de 4 años sino de 6. Entonces, porque sí que es cierto que 2 legislaturas con varias personas que he comentado se hacen largas y pierdes un poco ese empuje, ¿no?, que tienes al principio. La propia administración pues te va minando un poco, la presión también, pierdes un poco esa ilusión. Por eso creo que repetir una tercera legislatura pues sería un error, y está demostrado, por lo menos en mi municipio, que las veces que ha habido 3 legislaturas, la tercera se han hecho cosas que hubiesen sido mejor no hacer.
Y creo que con 2 legislaturas es más que suficiente, pero si las legislaturas fuesen de 6 años, creo que aún sería mejor, porque sí que es verdad que mucha gente la segunda legislatura le pesa, ¿no? Y esos 2 últimos años se le hacen largos. Y en cuanto a los políticos profesionales, pues también, ¿no? Hay gente que vemos de diputada en Madrid, por ejemplo, pues que lleva toda la vida, que les hemos conocido toda la vida y que se han apotronado ahí al escaño, y yo creo que no tienen ninguna ilusión, ningún incentivo por trabajar por su país en el caso del Congreso o a nivel parlamentario. Yo creo que esto tendría que estar limitado y como máximo pondría 2 legislaturas también. Has comentado una cosa que me ha chocado, que al tercer año, ahorita, a la tercera legislatura, perdón, hay cosas que se han hecho mal. Sí. Como por ejemplo... Sí, con la legislatura, por ejemplo, con las 3 legislaturas que estuvo el Partido Socialista, hubo 2 legislaturas que se hicieron muy buenas cosas, pero la tercera pues pasó pues todo lo malo que aún venimos arrastrando, ¿no? Pues el desarrollo urbanístico excesivo, con la famosa moraleja, el endeudarse demasiado pues a la vez con la construcción del polideportivo. También puede ser cierto que los tiempos en los que se hizo aquello pues parecía un poco que vivíamos en una burbuja y te llevaba a ello, ¿no? Pero sí que creo que ya pues se miraba las cosas que se hacían en el pueblo de otra manera, ¿no? Estando ya tan metido, se tenía otra perspectiva diferente de la que se puede tener cuando entras de fuera y llevas un programa pues para realizar en 4, 8 años. ¿Sabes cómo se llama esa perspectiva que dices tú? Propiedad. Les parece que es suyo, todo. Eso es. No sé si lo habéis visto, pero el otro día me chocó a mí, que debió de ser... Mira, igual no lo tuvimos en cuenta o no lo echaron, pero ahora con el lío que hay en Cataluña y demás, pues están echando muchas cosas de tiempos atrás. La Marta Ferrusola, la señora del señor Pujol, cuando hizo el Partido Socialista, el tripartito con Izquierda Republicana, y no me acuerdo quiénes eran los otros, la Marta Ferrusola decía, nos van a echar de nuestra casa. O sea, tenían ese concepto de propiedad, que es el concepto de propiedad que tienen todos los políticos que llevan más de 8 años. Es que al final les parece que es suyo, y no es tuyo, no es tuyo. Yo recuerdo la mañana del lunes que tuve que ir a trabajar, después de haber dejado la alcaldía, el día 23 o 24 de mayo del 91, pasé por la plaza y me quedé mirando al ayuntamiento y dije, Pablo, lo que han cambiado las cosas. Antes aquí eras alguien y ahora eres un peón de Luzuriaga. Y ese es el concepto que tenemos que tener todos. O sea, a los 8 años, el que es tornero al torno, el que es abogado a la abogacía, el que es eso que arquitecto tampoco te desvinculaste a la mucho de la arquitectura. fábrica, ¿no? ¿Cómo? Que no te desvinculaste mucho de la fábrica. Yo me acuerdo como Hombre, madrugabas de las 10 de la mañana salía por la No me fábrica. desvinculé porque me obligaba a trabajar todos los días 4 horas. Sí, un poco como... Teniendo en cuenta una cosa, que el día que no hacía las 4 horas en Luzuriaga las perdía de mi bolsillo. A mí me costó mucho dinero ser alcalde de Tafalla. No como ahora que tienen todo su sueldo y están muy acomodados. Pero me acuerdo mucho. Sí. Todos no, porque yo también estoy con reducción de jornada y voy exactamente igual. Además, creo que tú también trabajabas en el mismo taller que trabajo yo, en utillajes, bueno, en placas. Sí. Y que voy de 6 a 10 todos los días, y es cierto que tú cuando gastas, muchas veces tienes que gastar de tus vacaciones, pues porque tienes una reunión en Pamplona a las 9 de la mañana, y bueno, andas ahí un poco jugando con tus vacaciones, que se supone que tendrían que ser para disfrutarlas, pues para utilizarlas en muchas ocasiones para el ayuntamiento, ¿no? Es cierto que es difícil compaginar pues el trabajo sin dejarlo del todo con la alcaldía, pero bueno, en municipios más pequeños como el mío, pues a veces es necesario, ¿no? Y también en cuanto a lo de limitar las legislaturas, sí que es cierto que tendríamos un problema a veces en municipios muy pequeños, ¿no? Porque hay veces que resulta muy complicado hacer listas para presentarse a un ayuntamiento en municipios pequeños. Y sí, es cierto que también muchas veces se repiten legislaturas con los mismos equipos de gobierno o parecidos porque no hay gente dispuesta a presentarse, ¿no? Y es un problema y es complicado porque supone un esfuerzo muy grande y no todo el mundo está dispuesto a ponerse ahí, ¿no? Por su municipio. Eso es lo que os iba a preguntar, porque hablamos de gente que quiere estar en la política, pero yo ahora que se van acercando las elecciones,
que empiezas a ver por la calle, pues oye, a mí me han preguntado en este partido, que empiezan a moverse para hacer las listas y tal, y tampoco parece fácil, o sea, tampoco parece que haya mucha gente dispuesta a entrar en la política. No sé si vosotros lo conocéis. Eso es epidemia, la gente rehuye de todo tipo de responsabilidades. Yo creo que hay problemas hasta para presidente de una sociedad gastronómica. Sí, más sí. me apuraría para una comunidad de vecinos. Ni Dios quiere mojarse en nada, quiere tenerlo todo hecho, pero eso es la sociedad que se está creando con el individualismo tan grande que está. Pero bueno, yo, aún a pesar de haber estado 8 años, pienso que fue una experiencia muy gratificante. No sé lo que pensáis vosotros. Yo creo que fue gratificante, sus poros, sus contras, sus estas, sus aquello. Pero yo aconsejaría a todo el mundo que pase por el ayuntamiento para que sepa lo que vale un peine, para lo que sepa lo que es gestionar su ciudad, qué problemas tiene, qué posibilidades hay, porque criticar es mucho fácil, pero... Hombre, desde la barrera esto... Yo la noche que dejé la alcaldía, recuerdo que uno de los cronistas locales me preguntó y me dijo, bueno, ¿qué consecuencias sacas tú de todo esto? Dije, mira, en principio, en primer lugar, para mí ha sido muy satisfactorio el haber estado como representante en mi pueblo, representando a mi pueblo donde haya sido necesario. Y otra consecuencia que es todavía quizás tan positiva o más, es que aquí vine de peón y mañana me voy de peón. Sí, que te puedas mirar al espejo. Sí, yo creo que... O sea, esa es la consecuencia. Muchas veces digo, ¿no? Bueno, te llevas sinsabores, también te llevas cosas bonitas, ¿no? Pero sobre todo un aprendizaje tremendo, ¿no? Y saber valorar las cosas y mirarlas desde otro punto de vista. Por eso yo muchas veces digo que todo el mundo tendría que pasar al menos para conocer un poco cómo funciona, porque aprendes, ¿no?, a valorar las cosas, a saber lo que cuestan, a criticar con un poco siendo más objetivo, ¿no? Y todo el mundo sería un buen ejercicio, ¿no?, que pasara y por la gestión de su propio municipio y conociera un poco de primera mano. Yo añadiría, en la medida que yo he sido 30 años o más delegado sindical en Zurega. Pues yo creo que también en esas facetas, en casi todas, el permanecer muchos años en un cargo, el que sea, es perjudicial, no solo para ti, sino para quien representas. Y estoy hablando de partidos, sindicatos, comités de empresa, todo tipo de... Me imagino que las organizaciones empresariales incluso, que no conozco nada de eso, ¿no? Pero me imagino que en todo tipo de organizaciones el permanecer en el cargo le va quitando... Lo que pasa es que ahí somos, en realidad, la sociedad somos comodones. Preferimos que nos lo den todo hecho, pero además tenemos la poca vergüenza de decir, cuando se mete algo sacará. Sí, sí. O sea, Sí, que sí. ¿en qué quedamos? También me lo han Porque dicho, no te o sea metes. que... Oye, yo muchas veces les decía, mira, me venía y me decían, oye, es que habría que hacer... Joder, pues, mira, hay un dicho que dice, el que quiera pato, que se eche a nadar. Porque es que si no, es aquella otra que decía, el que quiera peces, que Sí, se eso moje te iba a el culo. decir, esa forma tan fina de decirlo no la Sí, conocía. Pero el la que segunda quiera sí. peces que se moje el culo. Oye, si Pero la- es que es así, o sea, que es que te critican por un lado y después, bueno, yo no sé si a ti te pasará lo mismo, cuando dejes, yo la satisfacción que tengo es que los posibles enemigos, que tenía unos cuantos entonces, digamos, entre comillas, sin embargo, hoy en día me relaciono con todo el mundo estupendamente. O sea, lo mismo con los antiguos de HB, que con UPN, que con todo el mundo me habla, todo el mundo me pide parecer, con todo el mundo hablo. Y esa es la satisfacción, que bueno, dices, oye, al final, ¿qué he conseguido? Bueno, pues creo que fue una labor buena, que siempre sale alguno perjudicado. Había una familia que en una ocasión me dijo, oye, que para eso te hemos votado. Y me acuerdo que abrí el cajón del despacho de la alcaldía, cogí un papel, le dije, toma el voto, te lo devuelvo. Si que os quería, a ese hilo, no sé si una vez que pasáis por la política, cambian las amistades, os quedáis enemigos, cambia algo en lo personal.
Bueno, pues te puedes llevar igual algún encontronazo con alguien que si no hubieses estado en la posición en la que estás, pues no te lo hubieses llevado por temas de funcionamiento del municipio, y no siempre cuando le das algo a alguien, pues seguramente al de al lado pues igual le estarás perjudicando, pero bueno, tú tienes que intentar ser justo y sobre todo irte con la conciencia tranquila. Pero yo, en mi caso, creo que no me llevaré pues a dejarme de hablar o enemistades con nadie por esto, porque yo intento hacerles ver pues que son motivos pues de funcionamiento, ¿no?, municipal. Yo tampoco tengo conciencia de haberme creado enemigos. Yo, como me pasa Pablo, yo me hablo con tu Cristo. No. Como si digo enemigos nuevos, vamos, que tampoco... No. Nos hemos centrado mucho en los ayuntamientos, porque claro, vosotros tres habéis estado en ayuntamientos, pero ¿no pensáis, por ejemplo, hablando de la experiencia, permanencia, 8 años en el cargo, ¿no? 8 años en el ayuntamiento, pero después de dar el salto pues al Parlamento, a otro sitio, dedicado a la política, pero también con límites, ¿no sería bueno? O sea, esa experiencia ganada que diera... Bueno, si has tenido una vocación, en el sentido que has servido a tu pueblo, y después eso te ha llevado a la política que tú has ejercido en ese ayuntamiento, crees que ha sido positiva y que te lleva, por ejemplo, a entrar como parlamentario foral, vamos a circunscribirnos en Tafalla, a parlamentario foral, pues quizás a lo mejor, si has adquirido una serie de conocimientos, esos mismos conocimientos los puedes trasladar a otro estamento. Por tanto, si hay gente que pueda mejorar, efectivamente igual, pero no pasar tampoco de la raya. Sí. Es que son dos servicios totalmente diferentes. Yo creo que el concejal que asciende a parlamentario en el Parlamento estará como un pato en un garaje, como cuando entra de concejal. Claro. Sabe algo de las dinámicas, Sí. Pero me imagino que no tendrá nada que ver una dinámica de un ayuntamiento con la dinámica del Parlamento, Puede incluso servir del foral. la experiencia adquirida, bueno, y el conocimiento de tu territorio, ¿no?, pues para trasladarlo a nivel parlamentario, puede servir, y yo creo que incluso sería bueno, ¿no? Pero pues como dice Pablo, ¿no?, pues lo que no hay que hacer es luego apotronarse en el sillón del Parlamento y pegarse pues 4 o 5 legislaturas, sino pues limitarlo, ¿no?, y decir, bueno, pues otras 2 de parlamentario como mucho. Sí que hay una excepción, yo siempre lo he dicho, que siempre hay una excepción en el tema de las políticas de alta esfera, que hay media docena de elementos a nivel nacional que llevan el Estado en el cogote. Y yo creo que esos son prácticamente necesarios. ¿Por qué? Porque los complejos de Estado, si entras de pipiolo en un Parlamento, en el Congreso de los Diputados, lo que vas a hacer es meter la pata, estés como líder de la oposición o como el último de la fila. El concepto que hay que tener de los temas de Estado es primordial: economía, defensa. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener mucha experiencia, pero que pueda haber 1 o 2 personas que asesore al resto de compañeros. Y cuando estos adquieran ya pues un poco de conocimiento o mucho de conocimiento de todo aquello, decir, bueno, vamos, no hay cosa más compleja que negociar unos presupuestos generales. ¿Por qué? Porque va por muchas ramas de la política. Sin duda alguna, los presupuestos generales de una nación es lo más importante que puede tener un país. Unos presupuestos estables que dinamicen todo. Entonces, se puede meter mucho la pata porque no se sabe de leyes, y sin embargo, hay 3 o 4 profesionales de eso. Yo eso sí los admito. Sí, también hay de eso, hay mucho personal que te van a decir, quiero decir, chaval, te cuidado que por aquí no vamos, porque vamos a tener un pleito y esto nos va a costar 1 millonada en debate, en temas legales. Todo el mundo no tenemos conocimiento. no, Porque al Congreso de los Diputados, si serían todos profesionales de todo, pues esto sería ya, pues bueno, pues metemos un robot. Pero por haberlos hay, no sé. Sí, ya, pero te quiero decir que bueno, pero que la gente, entonces hay que diversificar también la sapiencia de todo el mundo.
porque todo el mundo no es profesional de todo. Cuando dicen, no, es que los políticos, hay quien dice, tenían que ser todos especialistas. Coño, ¿y los demás? ¿Qué, de barrenderos todos? Nosotros no habríamos llegado nunca a nada. A mí en una ocasión me dijeron en el ayuntamiento, zapatero a tus zapatos. ¿Qué tenemos que ser todos económicos? Tenemos que ser todos abogados. Yo no, porque yo siempre lo he dicho, no es que haya presumido, me vanaglorio de haber ido al ayuntamiento con los estudios primarios y creo que a este pueblo no le fue tan mal. Lo que no es necesario. Siempre habrá... Si tienes un punto de vista de qué es lo que quieres, puedes triunfar como el que más sepas. Y otro punto de vista que tienes, otra virtud que tienes que tener en un puesto de esos es que seas honrado contigo mismo. No con aparte de con los demás, contigo mismo. Una cosa... De todas formas, yo me imagino que también en la elaboración de leyes, presupuestos, desconozco cómo funciona un gobierno de una nación, ¿no? Pero también jugaron un papel importante los funcionarios, los altos funcionarios, sí, por supuesto, que serán, como el ayuntamiento, sí, quienes preparan el esqueleto de las leyes, de los presupuestos, de las disposiciones. Sí, es decir, que no hay que ser ingeniero en física cuántica para ser ni siquiera ministro. Pero tú sabes que cuando entra alguien con ganas de mandar, no cree ni en los funcionarios. Sí, pero... Pues no cree ni en los funcionarios. Lo hemos visto, a nivel de Navarra lo hemos visto. Pero al final ha tenido que venir un Lumbreras, que era profesional de la economía, para sacar el tema de Navarra, de las cuentas de Navarra en esta legislatura, con la negociación que ha habido Otra en cosa Madrid. es que los ministerios, las consejerías tengan que ser, claro, pero por ejemplo, para ser consejero de trabajo, ¿hace falta estrictamente ser abogado? Yo creo que no. De hecho, habrá... Yo creo que no. Bueno, siempre se han visto bailes de carteras, o sea que supongo que tampoco será tan... No será necesario saber de todo. Al final, si sabes de todo... No sabes de nada. Bueno, puedes ser tertuliano, ¿eh? Que aquí... No, pero una cosa es tener ideas, de estar informado, tener ideas, se puede opinar de todo. Sí. Pero dárselas de que uno es experto en todo. Experto. Coldo, al hilo de una cosa que has dicho antes, que cuantos más años en política se pierde perspectiva del servicio al ciudadano y se empieza con el servicio al partido. No sé si veis que en política, según se va subiendo de escalafón, es así. Estás más en manos de un partido que de la ciudadanía. Yo entiendo que en la medida que tu vida depende de ese sillón, tu vida, tu comida, la tuya y la de tu familia depende de ese sillón, de lo que te aporta ese sillón, estás más atento a lo que debe. Siempre habrá excepciones y no se puede generalizar. Estarás más atento a lo que corresponde para tener sujeto el sillón, por lo menos es una tentación. Y te obliga más a mirar para arriba, a mirar en el sentido de la jefatura del partido o de la organización que te ha puesto en ese sillón, que a quien te ha votado. Que existe esa tentación. Yo no digo que dé al 100%, ni al 50%, ni no. Seguro que hay en todos los partidos gente que ni está ligada al sillón, ni está obligada a nada más que a su propia voluntad. Otra cosa es que por ideologías siga las dinámicas de cada organización y tal, pero yo me imagino que habrá gente ordenada en todos los sitios. Ya sabes lo que decía Guerra, el que se mueve no sale en la foto. O sea, si no eres fiel al partido, ya sabes que te ponen a un rincón y la próxima al suelo. Cuando entras puedes tener unas ideas, pues bueno, te dejan desarrollar. Yo hablo desde el punto de vista de que yo no soy de ningún partido, sino de una agrupación, pero sí que veo que pues que a veces a la hora de posicionarse pues tienen que ir alguna vez en contra de sus propias ideas, y porque el partido está marcando unas líneas en otro sentido. Pero esto yo creo que es más a nivel de política, ¿no? Pues de política más alto nivel, ¿no? A nivel de funcionamiento de un municipio, más o menos tú puedes llevar un programa e ir a cumplir con lo que tú has marcado. Sí que es verdad pues que eso, a nivel de debate político, pues sí que las directrices de los partidos suelen estar bastante marcadas. Bueno, me parece que nos quedamos ya sin tiempo.
Sé que queríais hablar de más temas, por ejemplo, Pablo, de los aforamientos, pero bueno, como otro día vamos a hablar, podemos sacarlo para otro día. Una última pregunta, habéis hablado del límite de 8 años, ¿tú vas a por el cuarto o qué? ¿Vas a acabar los 8? Pues no lo sé, no lo sé. En principio a mí me gustaría que el proyecto de Agrupemos, de la agrupación, continúe, ¿no? También me gustaría que si hay Sabia Nueva, que entre Sabia Nueva. Lo que es complicado, y en los municipios pequeños es muy complicado, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, hacer listas. Entonces ahora estamos en la carrera electoral, empezando, como quien no dice... empieces pues, a divagar, mójate. Y darles una satisfacción a los... Tenemos que valorar. A los charrines. No puedo dar ahora ninguna noticia porque no lo sé ni yo. Bueno, pues muchas gracias, Andoni. Gracias a vosotros también por estar aquí y a ustedes por seguirnos. Nos vemos el viernes que viene en Pulso Comarcal. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno.